Saludos cordiales y bienvenidos en una ocasión más a estas charlas de FacMac, donde procuramos minuciosamente encontrar cada semana temas que os puedan resultar interesantes y que además nos mantengan a todos un poco, por lo menos, si no delante, en la cresta de la ola, informándoos a través de expertos, que no a través de nosotros contando lo que nos parecen las cosas, sino buscando siempre expertos que vengan a hablar de los temas, que hablen de lo que saben y que sepan de lo que hablan. Ya sabéis lo que siempre os digo. Hoy no nos hemos quedado cortos y ante la actualización de Final Cut, como si Apple se hubiera hecho aquí el gran esfuerzo y que tal, pues nos hemos llamado a nuestro editor, controller, super mega master de Final Cut Pro, al que ya conocéis de episodios anteriores, que es Jesús Hernández de motionfx.es, para que venga a contarnos si esto es tan bonito, si nuevamente los usuarios de Final Cut se vuelven a sentir queridos por Apple, o simplemente es un poquito, vamos a chapotear en el agua para que se crean que nos ocupamos de ellos, pero en realidad no nos importa una mierda. Así que más o menos es el planteamiento de la jugada que tenemos, así dicho en palabras finas, porque para eso pues a algunos nos gusta Salamanca, y vamos a usar buen castellano y ya está. Así que vamos a saludar a Juan, que también está aquí, por supuesto, porque esto sin él no sería lo mismo, y a Jesús, y empezamos la charla. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Jesús, Juan, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, muy bien. Aquí, pues nada, esperando... A pasar el rato, ¿no? ¿Qué? A pasar el rato. Exacto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Encantado otra vez de estar con vosotros y darte las gracias, Jesús, por haberte pasado por aquí a tomarte un cafecito y a contarnos. Me lo he tomado antes, justo. Claro. Antes de coger el coche para venir. Sí, con el tour que damos hay que venir ya con el café tomado porque si no se duermen aquí sobre el micrófono. O sea bueno, pero Jesús, aquí ha pasado algo importante. Apple ha cambiado el número del Final Cut Pro al 11. Eso tiene que ser algo importante, no puede ser cualquier cosa. Vamos a ver. Yo la verdad es que la teoría que tengo no se la he escuchado a nadie, pero yo creo que esto sinceramente responde más que a un... O sea, no responde a un cambio importante, porque no es un cambio tan importante ni mucho menos. Yo creo que responde simplemente a que Apple ha cambiado la forma de enumerar los programas y demás. O sea, lo hemos visto, por ejemplo, con el Mac OS, fue OS X 10. Algo hasta la 10.15 creo, algo así. Luego pasamos a la versión 11 y ahí hemos empezado a tener números enteros. Pues yo sinceramente creo que Apple ha hecho lo mismo con Final Cut Pro. Le quitó la X, creo que fue de la 10.5 a la 10.6 y ahora se ha cargado 10. Algo y lo ha pasado a la 11. Pero principalmente yo creo que el cambio de número, al menos de momento, lo que sugiere, yo diría, es más eso que otra cosa. O sea, más que... A lo mejor que significa la llegada de Apple Intelligence a Final Cut y empieza una nueva era en Final Cut Pro. A ver, yo creo que en ese sentido sí que vamos a ver cosas nuevas relacionadas con la inteligencia artificial. Uno, pues porque algunas de ellas, por ejemplo, están implementadas a nivel de sistema operativo. Es decir, esto que ha ocurrido, por ejemplo, de... la transcripción de audio a texto para los subtítulos automáticos, que está solo en inglés de momento, se supone que forma parte de Apple Intelligence. Entonces, claro, lo hace con las llamadas, los mensajes, etcétera. ¿Qué? Que ya lo hace con las llamadas y con los mensajes, etcétera. Eso es, pero no, una de las cosas que demostraron, yo me acuerdo cuando lo vi, fue que hablabas a la aplicación de notas e iba escribiendo directamente el texto. Es decir, esto es básicamente lo que hacen estos programas. Entonces, basándome en eso, es decir, en que poco a poco van a ir implementando estas funciones en el sistema operativo, o algunas de ellas, pues lógicamente trasladarlas, muchas de ellas, a Final Cut Pro no va a ser demasiado complicado. O sea, yo entiendo que cuando una empresa que no tiene a lo mejor, yo qué sé, el potencial de Apple, como pueda ser Blackmagic, si quiere meter reconocimiento de audio a texto, o bien tiene que comprar algún tipo de tecnología o alquilarla, en fin, como sea, para tener un reconocimiento de voz en el programa. En el caso de Apple, pues como lo implementan en el sistema operativo, no hace falta, por así decirlo, ni que el propio programa lo tenga dentro de él, por así decirlo. Entonces, yo creo que eso van un poco por ahí los tiros. Si me permitís, vamos a hacer como las series que se han puesto ahora de moda,
que primero te ponen un trocito de lo que está de la serie, luego cortan y te hacen la entrada y luego continúan. Y es que hemos entrado aquí a matar con Final Cut y no hemos presentado a Jesús por si alguien no se acuerda, ni a qué se dedica, ni a qué hace. Entonces ahora hacemos aquí la entradilla y luego ya entramos. Sí, pues hemos hecho aquí el calentamiento para que la gente sepa de qué vamos a hablar, pero vamos a presentar a Jesús para el que no se acuerde de capítulos anteriores. Cuéntanos, Jesús, cuéntanos a qué te dedicas, por qué te hemos traído aquí. Bueno, pues supongo que me habéis traído principalmente porque llevo ya muchos años... Porque eres especialista en Logic, claro. Sí, justo. Logic no lo tengo ni comprado. O sea, de Logic yo sí que no tengo ni idea, que además mucha gente me pregunta, me dice, ¿hay algo de...? Digo, Logic, nada. O sea, no lo tengo, o sea, que con eso te lo digo todo. Pues bueno, soy, digamos, el dueño responsable, como lo queramos llamar, de MotionFX.es, que es la página web que más tiempo lleva... pues ofreciendo formación y otros recursos para Final Cut Pro. Tengo también un canal en YouTube y luego, bueno, pues trabajo como editor, grafista, freelance y demás, que es la parte que menos hago, pero bueno, también hago cosas. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo para... que en realidad además es editar unos cursos, lo he hecho en francés y en español, y lo estoy haciendo con Premiere, porque tocaba hacerlo con Premiere en este caso. Así que me he cogido un par de meses de suscripción y ahí estoy. Vale. Vamos a ver, entonces, si queremos aprender... ¿Y DaVinci también lo controlas? Sí, DaVinci también lo manejo. De hecho, estoy grabando ahora un curso también sobre la versión 19 y también lo utilizo. Bueno, pues cuando... Porque yo creo que también para nuestra charla sería interesante ubicar dónde está cada uno antes de que llegue este nuevo Final Cut, dónde estaba Apple y dónde estaban los demás, para saber si Apple con esto... va por delante o a duras penas solo ve los culos de los demás o están todos a la par ahí, una vez ganan por una cabeza, otra vez pierden por una cabeza. Cuéntanos un poco cómo está el panorama de los editores de vídeo. A ver, pues el programa, digamos, de moda y el más el que más, digamos, está atrayendo usuarios y demás en estos momentos sin duda alguna es DaVinci Resolve. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que hay dos motivos principales. Hay varios en realidad, más de dos. Uno de ellos es que es multiplataforma, funciona en Mac, funciona en PC y funciona en Linux. Luego, es un programa que siempre cuenta con una versión gratuita y con una versión de pago, que es un pago único, no es suscripción, y recibes todas las actualizaciones gratis y demás. La versión gratuita, además, está muy poco limitada. O sea, es decir... sí, tiene limitadas las herramientas más interesantes. Pues, por ejemplo, lo que hablaba de transcripción de audio a texto y todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, en la versión gratis no está. Pero la versión gratis permite editar perfectamente, puedes hacer corrección de color, añadir otros tipos de títulos, en fin, lo tiene prácticamente todo. Esto evidentemente hace que, o sea, estas dos cosas que he comentado, ya que sea un programa, digamos, con mucho potencial, ¿no? Y luego está el tema también de que es un programa que está dando pasos de gigante en el sentido de que está constantemente implementando cosas nuevas, herramientas muy avanzadas, herramientas incluso en algunos casos que no se habían visto en otros programas y demás. La pega, por así decirlo, que yo le veo, ¿no?, que es de todo esto, digamos, es que al final es un desarrollo muy acelerado. Y es una aplicación que inicialmente solo era para corregir color, luego ya se fue añadiendo la parte de edición, se integró un programa que se llama Fusion dentro de ella, que es como una especie de After Effects, pero por nodos, que es más complejo, bastante más, diría yo, de aprender que After Effects. Se integró Fairlight, que era una aplicación de audio. Entonces, al final, lo que hay que tener en cuenta es que DaVinci Resolve no es un programa normal, por así decirlo, de edición de vídeo. Es un programa... absolutamente inmenso, no sé cómo decirte, que abarca en realidad... Es una suite completa, sí. Sí, eso es, o sea, es como el que... Es decir, no puedes decir que aprendo, por ejemplo, Premiere o DaVinci Resolve. Bueno, si solo vas a aprender a editar, te da un poco igual, ¿no? Pero lo que quiero decir es que si quieres aprender todo DaVinci Resolve, es como si aprendieras Premiere, After Effects, Media Encoder, el de audio que tenga Audition, quiero recordar que era, en fin, o sea, toda la suite, vamos. Yeah. Entonces, la marinera. Dices que hay una versión gratuita que es súper completa, que seguramente mucha gente usa esa versión gratuita y ya le es suficiente. Y hay una versión de pago. ¿Y esa versión de pago cuánto cuesta? ¿Tienes idea? Así a ojo. Sí, cuesta 350 euros, tiene el mismo precio que Final Cut. Final Cut. Sí. ¿Y tú crees entonces, o sea, además es un solo pago, porque y tú ya lo has enfocado claramente como es una virtud?
O sea, la gente ya está harta de pagar suscripciones y prefiere hacer un pago solo. ¿Tú crees que se mantiene con tanto avance y tanto mejora continua que están haciendo? ¿Se mantiene con esos gente que compra el programa o tira de algún otro sitio? Porque tengo entendido que también se dedican a vender cámaras, ¿no? Sí, a ver, Blackmagic en realidad, pues yo creo que está adoptando un poco el mismo enfoque que Apple, pero dentro del mundo audiovisual. Es decir, está creando una gama de productos muy amplia y también de servicios, ¿vale? Porque ahora también tiene servicios de tener material en la nube, incluso puedes, es decir, DaVinci Resolve lo puedes tener únicamente de un pago único, pero también tienen un servicio de suscripción de mucho almacenamiento y tal que incluye una licencia de DaVinci Resolve por si la quieres utilizar mientras tienes eso. Entonces, básicamente lo que están haciendo es crear, pues eso, cámaras, aparatos, pues por ejemplo, para temas de podcast y directos y cosas por el estilo, los famosos ATEM estos, en fin, están haciendo un montón de productos, capturadoras y demás. Entonces están creando un ecosistema, por así decirlo, y DaVinci Resolve es pues un poco la piedra, o sea, no la piedra angular, porque en realidad muchos de esos aparatos funcionan sin necesidad de DaVinci Resolve, pero sí que sería, digamos, el software que permite explotar al 100% muchos de esos aparatos. Y luego es que también tiene otra ventaja, y es que en muchas ocasiones lo han regalado con ciertos aparatos, ¿vale? O sea, ha habido, yo que sé, teclados, consolas de manejar corrección de color y tal, con las que han regalado a veces DaVinci Resolve, algunas cámaras también. Entonces, no te oigo. O sea, que parece que el negocio no es el software, sino que el software lo están haciendo como un complemento para vender su hardware. Parecería. Yo diría que son las dos cosas, ¿eh? O sea, porque, a ver, DaVinci Resolve está creciendo muchísimo porque está habiendo una migración muy masiva hacia él. Y sobre todo, y esto, bueno, lo han dicho personas que son formadoras de DaVinci Resolve en persona y demás, está habiendo una migración muy grande por parte de los usuarios de Adobe. Porque, digamos que los usuarios de Adobe, o sea, Premiere y demás, no tienen la pega a lo mejor que ha tenido Final Cut Pro todos estos años, que ha sido poco desarrollo. Es decir, el programa sí se ha desarrollado, sí se han implementado nuevas funciones y demás, pero es un software que en cierto modo es muy competente. O sea, yo lo he estado utilizando ahora y la verdad es que a mí me ha ido bien, o sea, no se me ha colgado nunca. Eran proyectos muy sencillos, pero por ejemplo, toda esta parte que he dicho de transcribir audio a texto, que era fundamental en estos proyectos, lo hace súper bien. En fin, o sea, tiene sus virtudes. Pero las desventajas es que tiende a ser muy inestable, aunque en los últimos tiempos ha mejorado, y sobre todo tendía a ser muy lento con respecto a Final Cut Pro o DaVinci Resolve. También ha mejorado con el paso a Apple Silicon, a Premiere le ha sentado muy bien y ha mejorado mucho a nivel de rendimiento, pero sigue por detrás a esos niveles. Si a eso le sumas todos estos rollos que ha habido con Adobe, de que si cláusulas ocultas, que si te cobro por inteligencia artificial y no te has dado del todo cuenta, etcétera, etcétera, pues está viendo mucha gente que dice, a ver, pago 350 pavos por un programa y es que es la mitad de lo que pago por toda la suite de Adobe en un año, pillando una oferta y bueno, menos de lo que se paga. Yo ahora mismo, por ejemplo, he cogido Premiere un par de meses y son 40 pavos al mes. Pero, ¿acaso vas a poder salir? ¿Cláusulas? Sí, no, sí, además ya me he dado de baja, ¿eh? O sea, porque te quiero decir que ya he acabado el trabajo, como mucho quedan un par de correcciones y todavía tengo la licencia creo que era hasta el 29 de este mes, entonces tengo de sobra ya lo he dado de baja por si acaso. Apuntemos el 30, tenemos que grabar otro podcast a ver si ha conseguido salir de las garras. No, si ya, o sea, la baja está confirmada. Además, lo que sí que te hacen es que cuando fui a dar la baja me ofrecieron otros 30 días gratuitos. Claro, para que no la canceles y luego ya dice, a ver si al siguiente mes se te olvida. Pero no lo iba a usar, entonces he dicho paso de tenerlo. Bueno, entonces, riesgos. La gran diferencia, Adobe es Premiere. Es también multiplataforma, entiendo. También es Windows, Mac y Linux también. No. Es que lo de Linux me ha parecido un detallito por parte de Blackmagic, porque es como la gran promesa olvidada de todo el mundo. Bueno, tenemos Premiere. Y Premiere dices, hay que pagar forzosamente una suscripción, no puedes comprarlo y olvidarte. Es muy potente en cuanto a que puede hacer muchas cosas, pero es lento, o sea, requiere... con la misma máquina trabajas mucho más ágil con Final Cut o con ahora se me ha ido. Con DaVinci. Con DaVinci.
y es más inestable, o sea que te puede petar, te puedes... Madre mía, en un programa profesional... decir que también, o sea, esta es la fama que tiene, supongo que dependerá de la complejidad del proyecto. Yo estos que estaba haciendo eran Full HD, como digo, eran muy sencillitos a nivel de pistas de vídeo y tal. A mí en todo este tiempo, lo único raro que me ha hecho es que alguna vez cuando cargaba algún vídeo, o sea, algún audio, para ir seleccionando los fragmentos y llevarlos hacia la línea de tiempo, te tiene que aparecer la forma de onda en el monitor, digamos, que te aparece a la izquierda, y no me aparecía. O sea, a lo mejor no sé qué me cargaba, pero cuando pulsaba en play se reproducía un poco, paraba y ya aparecía. O sea, pero lo que es problemas graves no he tenido apenas ninguno, la verdad, ¿eh? O sea, no, vamos, ninguno, la verdad. En estos 2 meses que he estado trabajando con él, es como te digo, eran proyectos muy sota caballo rey porque todos eran iguales, ha habido muy pocas cosas complejas, entre comillas, que solucionar y no exigían demasiado a la máquina, o sea, para nada. O sea, te decir que eran... Pero bueno. ¿Con qué máquina trabajas ahora? Yo sigo teniendo el mismo MacBook Pro, un M1 Pro de primera generación. Sí. Bueno, y yo no sé si lo hablamos o no lo hablamos porque ya no me acuerdo. ¿Se mueve con soltura con tu trabajo habitual de vídeo? Sí. La verdad es que, por ejemplo, ahora con estos M4 Pro y demás, sí que me he sentido un poco tentado de cambiar de ordenador, pero luego lo he pensado fríamente y digo, a ver, es comprarme exactamente el mismo ordenador más potente y es que tampoco lo he hecho en falta como tal. Entonces... ¿Y para qué, no? Luego los M1 Pro se han devaluado muchísimo de segunda mano, que lo miré también por curiosidad, digo, a ver cuánto podría sacarme por él. Entonces la verdad es que de momento se me han quitado las ganas. No le ves necesidad. No, la verdad es que no, ahora mismo no. Bueno. Y entonces, ¿qué pasa con Adobe? ¿Que se ha convertido en un estándar como si fuera un Windows que está extendido por todos los lados? ¿Sería como el VHS? Y sobre todo también... Es un programa pues que las suscripciones, digamos, en cierta manera, pues a mucha gente se han visto metidos un poco en una encerrona, ¿no? Lo que tienen al final las suscripciones. O sea, que entras dentro, estableces un flujo de trabajo en base a todas sus aplicaciones y en muchas ocasiones tratar de cambiarlo es muy complicado, por no decir imposible. Y luego, a ver, también hay que entender que es pasta, pero también es una cantidad de dinero que puede haber empresas, freelance y demás a los que les compense. O sea, porque realmente, es decir, hay que entender también que lo que es a nivel de como suite, digamos, intercompatible entre los programas y demás, no tienen rival. O sea, no hay nada... Sí hay programas que más o menos se comunican entre ellos, DaVinci Resolve tiene muchas cosas aglutinadas dentro, pero... Y luego Adobe tiene también cierto... O sea, por ejemplo, After Effects es... el estándar absoluto en motion graphics, por ejemplo. O sea, no hay... Cuéntanos, para los que no sepan qué es eso de motion graphics. Cuéntanos. Motion graphics básicamente son los típicos gráficos animados que podemos ver, yo qué sé, desde en anuncios, una cabecera de un telediario, por ejemplo, también se considera motion graphics, lo típico que salen, pues eso, gráficos en movimiento, que pueden ser desde un coche hecho en 3D o en 2D, a líneas, puntitos, texto y cosas por el estilo. Eso es lo que normalmente se llama... Porque tu empresa se llama Motion FX. Sí, pero bueno, el nombre fue un poco... Porque Motion es algo muy habitual en vídeo, FX también, o sea que no fue buscando un nombre, o sea, no tiene tampoco No es porque estés especializado justo en eso. No, para nada. No, de hecho, yo no me considero... O sea, los que hacen motion graphics y tal se suelen llamar artistas de motion graphics. Yo sé hacer motion graphics más o menos... La parte artística la tengo mucha menos desarrollada, es decir, yo soy más técnico. Entonces sí he trabajado en proyectos de ese tipo, he hecho cosas yo por mi cuenta también, pero no tengo, digamos, una carrera tan desarrollada en eso. Y entonces, no sé hacer cosas hiper complejas, o sea, en After Effects ves cosas alucinantes, yo no llego para nada a ese nivel. Entonces ahora has estado trabajando con Adobe porque era requisito, digamos, del cliente con el que estás trabajando. Eso es, sí. Directamente. Pero tú ya habías trabajado, no has tenido que aprenderlo ahora. Pues a ver, si te soy sincero, yo con ellos he trabajado en 2 etapas. Una fue en junio creo que fue, y otra ha sido ahora, este último mes. Cuando se pusieron en contacto conmigo en julio, yo daba por sentado, porque a ver, esta empresa en realidad es una filial de LinkedIn, y de hecho la fundó el mismo hombre que en su día fundó Video to Brain, que es donde está Carlos Burges y demás. O sea, que te quiero decir que... Y a mí me contactaron por LinkedIn de casualidad, buscaban a un editor que supiera francés. Como yo tengo LinkedIn Premium por haber sido formador en su día en Video to Brain, que no uso nada LinkedIn, pero bueno, lo tengo Premium, pues se conoce que aparecí de los primeros resultados en eso, contactaron conmigo y entonces yo ya sabía
que ellos trabajaban con Adobe. Entonces, ni planteé siquiera la posibilidad de trabajar con ningún otro programa ni nada, ¿sabes? O sea, en un momento dado, en un mensaje me dijeron, sí, también nos tienes que mandar los proyectos de Premiere. Entonces, pero vamos, sabía que iba a tocar eso sí o sí. Entonces, bueno, por eso ha sido, vamos. Bueno, y entonces nos queda por hablar del tercero en esta fiesta, sí, que es el que entiendo que es tu favorito o tu habitual, ¿no? Sí. Que es el de Apple. Sí. A pesar de todo, es Final Cut. Sí. Bueno, y cuéntanos un poquito cuál que Oye, en este lo he dicho con la boca pequeña, como avergonzado, ¿eh? Sí. Yo, no, hay lo que hay, o sea, que quiere decir que tampoco... Bueno, pero escucha, Pues- tu máquina es capaz de ejecutar los tres. Sí, sí. No, Y tú estás usando el Final Cut. Cuéntanos un poquito en comparativa con los otros dos. Vale. Pues a ver, Final Cut con respecto a los otros dos, la principal ventaja que tiene, si hablamos por ejemplo del tema de velocidad y tal, es que es el más rápido de todos, ¿vale? O sea, con diferencia. Es decir, normalmente lo que suele costar hoy en día los programas de edición de vídeo, más que reproducir vídeos y más, porque eso lo hacen y más en los Mac, los Media Engine, estos sí lo hacen muy bien, es el tema, yo que sé, de reproducir efectos en tiempo real, aplicar, yo que sé, cuando aplicas una transición compleja, un título, etcétera. Entonces, ahí digamos que Final Cut Pro, digamos, con respecto a los demás, barre. O sea, hay mucha diferencia de lo que es capaz de reproducir en tiempo real y lo que no. ¿Vale? O sea, en ese sentido... O sea, que para ti es comodidad a la hora de editar, porque ya Sí. estás editando y viendo el resultado. Sí, eso es. O sea, Final Cut Pro, digamos que tiene eso de la velocidad. Es un programa que requiere, por así decirlo, mucho, o sea, cuando lo aprendes a manejar, muchos menos clics en muchas ocasiones para llevar a cabo las mismas operaciones, digamos. O sea, luego, por cómo está estructurado, sí que es cierto que hay ciertos tipos de montaje que pueden ser más complicados en Final Cut Pro porque no trabajas con pistas, pero también es verdad que hay otras cosas que son mucho más sencillas de hacer, ¿vale? O sea, si quieres, por ejemplo, yo qué sé, recortar un fragmento de una locución y quieres cortar el vídeo, o sea, no sé cómo decir, o sea, o sea, sobre todo lo que suele ocurrir es que cualquier cambio que a lo mejor tengas que hacer en medio de tu proyecto de edición, cuando ya has avanzado mucho más, repercute mucho menos en lo que hay hacia adelante que en un programa que funcione por pistas como es Premiere o DaVinci Resolve. O sea, que si te dicen, oye, tú estás por el minuto 40 y te dicen, tienes que arreglar algo en el 20, en los otros programas a lo mejor es un pifostio. Sí, o sea, tienes que pensarlo. Es decir, en los otros programas tienes que pararte y decir, vale, tengo esta pista, no tiene que afectar a esta, tampoco a esta sí le tiene que afectar. Entonces tienes que bloquear pistas, activar y desactivar ciertas funciones que hacen que si tú recortas un fragmento, eso interactúe con las demás. O, por ejemplo, si te piden, yo que sé, que a mí me ha pasado en este proyecto, de repente en una parte de la locución te dicen, oye, esta parte está mal, y te mandan una frase que está en medio del proyecto y en vez de durar 8 segundos, dura 11, la nueva. Y tienes que encajarla ahí. ¿Qué? Tienes que encajarla ahí. Eso es. Entonces, después te viene, por ejemplo, un audio de descripción. ¿Qué pasa? Que no puedes encajarlo sin más. Entonces, tienes que estirar toda la línea de tiempo, por así decirlo. Entonces, tienes que tener muy claro cómo lo haces todo, cómo generas el hueco para que con una herramienta puedas seleccionar todos los clips que vienen a continuación y moverlos, pero te tienes que acordar, por ejemplo, de bloquear la música, porque si no mueves la música y la música simplemente quieres que siga en el mismo sitio, para luego estirarla o recortarla. Tienes que andarte con mucho cuidadito porque la puedes liar. Eso es, a la mínima en ese sentido. Entonces, ese tipo de operaciones, por ejemplo, en Final Cut Pro son mucho más rápidas. O sea, en definitiva, Final Cut Pro sobre todo lo que tiene es eso, ¿no? Es un tema de agilidad. Y luego lo que suele decir mucho la gente es que por cómo está pensado Final Cut Pro, te tienes que preocupar precisamente mucho menos, de todo eso, ¿no? De la parte técnica, de cómo afecta esto al resto de la edición, y te puedes centrar más en la parte de edición propiamente dicha. Y luego, otra virtud, por ejemplo, que tiene Final Cut Pro, el ecosistema, por así decirlo, es que a la hora de crear, por ejemplo, títulos, transiciones y todo este tipo de cosas, en los 3 programas puedes utilizar, en el caso de DaVinci Resolve puedes utilizar la parte de Fusion para crear todo este tipo de plantillas que luego tú modificas en la parte de edición, por así decirlo, y en After Effects puedes crear lo que se llaman Essential Graphics, que son como títulos y demás para Premiere. Esto lo puedes hacer en Final Cut Pro con Motion
Y la ventaja que tiene, por ejemplo, es que Motion es mucho más versátil a la hora de permitirte, por ejemplo, cambiar ciertos parámetros, que los títulos sean mucho más modificables en todos los aspectos, es decir, que si, por ejemplo, yo que sé, haces un título con un recuadro en el exterior, que sea muy fácil que ese recuadro se adapte automáticamente a las dimensiones del texto. Todo ese tipo de cosas son mucho más fáciles también en Final Cut Pro. Entonces, bueno, pues digamos que cada uno tiene sus virtudes y sus desventajas, por así decirlo, con respecto al resto. Y en estos momentos, o sea, lo que ha pasado durante todos estos años es que Final Cut Pro al final pues no ha tenido la evolución que la gente esperaba, porque hubo años durante los cuales directamente no hubo prácticamente ninguna actualización. Entonces, bueno. ¿Cuándo compraste la licencia? Yo la compré creo que al mes de salir o algo así. ¿Estamos hablando de qué año? 2011. No, o sea, en ese sentido. O sea, tú lo tienes amortizadísimo. Sí. Y bueno, y además era más barato en su día. O sea, yo pagué 240 euros, quiero recordar. Ya, o sea, tú económicamente encantado. Sí, vamos. Ha sido un gran negocio. Sí. ¿Y tú crees que Apple está retomando la senda? Dices, lo ha tenido un poquillo abandonado. ¿Tú crees que está retomando la senda o va renqueando? A ver, es decir, está retomando la senda a su manera. ¿En qué sentido? Pues después de muchos años en los que no había absolutamente nada, ¿vale? Pues de repente salió Final Cut Pro para iPad, que es cierto que es un programa que se sentía también como muy casi sin acabar, pero también es cierto, por ejemplo, con respecto a lo que hizo Blackmagic, pues que era un programa, por así decirlo, reescrito y repensado para el iPad, ¿vale? Blackmagic, por ejemplo, tiene DaVinci Resolve para iPad, es una versión recortada, pero es una versión recortada en el sentido de que le faltan algunas secciones del programa, pero lo que es el programa es exactamente igual, o sea, no ha cambiado ni un icono. Entonces, claro, no es igual de cómodo trabajar con DaVinci Resolve, que encima es un programa que te pide una pantalla grande. A ver si te entiendo. Lo que han hecho los de DaVinci es meter en el iPad la versión de escritorio y apretarla ahí para que quepa. Sí, y le han quitado algunas funciones, pero los iconos y todo están en el mismo sitio, todo es igual. En cambio, en el de Apple, lo que han hecho es volver a rediseñarlo para que sea cómodo usarlo con el dedo. Eso es. Está más pensado para el Pencil, yo diría, aún así, porque además tiene algunas funciones que son de pintar por encima, animado y tal, que no tiene de hecho Final Cut Pro para escritorio, pero sí es un programa totalmente repensado, por así decirlo, pues eso, para una interfaz táctil, por así decirlo, y para aprovechar al máximo, dentro de lo que cabe, el espacio de trabajo que te ofrece un iPad, que siempre es más pequeño que el de un Mac. Entonces, ahí, digamos, eso, lo que han sacado luego Final Cut Camera, en el último año ha habido con esta 3 actualizaciones, o sea, durante un año Apple ha sacado 3 actualizaciones de Final Cut Pro, la 10.7, la 10.8 y ahora la 11. Entonces, está claro que hay algo de movimiento, es poquito, pero bueno, es algo de movimiento. Y luego el tema de la inteligencia artificial, pues parece que empiezan a meter ya algo de mano. Realmente. Estás hablando ya de la última actualización. A ver, en la anterior actualización ya hubo 2 cosas que estaban relacionadas con la inteligencia. Bueno, en una anterior ya hubo un tema, lo que pasa que era muy básico, de inteligencia artificial, que era el aislamiento de voz, que según dicen además utiliza también el Neural Engine y demás. Eso lo hace muy bien. Eso, cuéntanos, para los que no lo entiendan, ¿qué es? Pues el aislamiento de voz es básicamente que si tú estás grabando en un entorno muy ruidoso, es por así decirlo, un ajuste que va de 0 a 100, quiero recordar, que tú a medida que lo vas subiendo va anulando el ruido de fondo. Yo quiero eso, porque luego Alf me la lía, empieza ahí en sus fiestas a grabar y con el ruido de fondo y tengo yo que hacer maravillas para quitarlo. Yo quiero esa función. ¿Funciona bien? Pues, sí, funciona bien en el sentido de que puede funcionar incluso demasiado bien. En realidad, Juan lo que quiere es dejar el ruido de fondo y quitarme la voz a mí. Pero bueno. Yo creo que no se puede invertir el efecto. Que algunos lo tienen para escucha, pero este no lo tiene. Y todas estas actualizaciones son gratuitas con la licencia que ya tuvieras comprada. Sí. O sea, la 11 no significa que decía, ¿qué? Que la 11 no significa que los que están en la 10 se quedan en la 10 y si quieren tienen que volver a pagar. No, creo que sí se necesita macOS Sequoia, o sea, los programas, o sea, los Mac que no sean capaces de actualizarse no la aprovechan. Y luego hay alguna cosa relacionada con inteligencia artificial, creo que era lo de la transcripción
o lo de la máscara magnética, esta no estoy seguro. Para también, otra vez, para nuestros oyentes, lo de la transcripción es que tú has grabado un vídeo, por ejemplo, con una entrevista, y lo que hace es que te genera los subtítulos automáticamente. Sí, a ver, la transcripción básicamente, o sea, lo que se llama transcripción de audio a texto es que el programa escucha, entre comillas, el vídeo o los vídeos y convierte la voz a texto, ¿vale? En general lo hacen ya hoy en día con bastante acierto. A partir de ahí, dependiendo del programa, tienes más o menos funciones. Hay una, como he comentado antes, que es la edición basada en texto, que está muy bien. Y es que, pues eso, si tú has hecho una entrevista o, por ejemplo, te estás grabando tú mismo un vídeo para YouTube y has tenido que repetir una frase 30 veces, pues en la edición basada en texto vas a ver la frase repetida 30 veces y vas a saber a lo mejor que la buena es la última. Pues seleccionas esa parte del texto, como en un editor de texto, y en base al texto que tú has seleccionado, el programa te lleva esa parte del vídeo hacia la línea de tiempo. O sea, no es simplemente que te facilita hacer unos subtítulos, sino que se integra en la edición. Eso es. Por eso digo que es una herramienta muy útil y esta es la parte, por ejemplo, que Final Cut Pro no ha hecho. Que yo entiendo, sin saber mucho del tema, que una vez ya tienes implementada la transcripción en un programa, que es la parte, yo entiendo, más complicada, hacer eso, bueno, pues al final tampoco es tan complicado. O sea, porque... Claro, es lo que decía Alfa al principio. Lo tenemos ya en las llamadas de teléfono cuando nos atiende el contestador, en las grabaciones de voz que mandamos por mensaje también salen transcritas. Entonces es cuestión ya prácticamente que en algún momento Apple lo active, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea que Final Cut Pro en esta última actualización, aunque hace la transcripción a texto del audio, no lo vincula a los tiempos y por lo tanto no puedes ir leyendo el texto, no puedes saltar al minuto 27, 30 segundos. Es que no te hace nada de eso porque lo único que hace es generar subtítulos. Y además, como digo, solamente está disponible en inglés de momento. No se sabe si habrá que esperar hasta abril, creo que era, cuando decían que lo iban a empezar a implementar en Europa y en español, o si en una actualización posterior de Final Cut Pro lo meterán. Porque claro, a ver, hay gente que decía, no es que como en la Unión Europea no van a meter Apple Intelligence todavía, pero es que en realidad, aunque la transcripción esté en inglés en Final Cut Pro, se supone parte de Apple Intelligence. Entonces yo entiendo que si tienen el modelo de español ya preparado, lo podrían implementar casi en cualquier momento, si lo tienen preparado. Están vigilando que no diga palabrotas. Están ahí vigilando a ver si habla bien. Sobre todo porque no se habla español solo en España. Sí, no, pero es que solo está en inglés, ya te digo. O sea, de momento solo está en inglés. Por eso digo, pero que activar el español no es solo por España, sí. Porque hay una enorme comunidad de hispanohablantes que podrían utilizar Final Cut Pro si transcribiera a español. Sí. Bueno, yo creo que será entonces cuestión de darle tiempo, ¿no? Sí, no, a ver, yo en ese sentido supongo que sí, y me imagino además que esta sí que va a ser una función que en las siguientes actualizaciones, sin que sean actualizaciones gordas, entre comillas, o sea, sin que sea Final Cut Pro 12, por ejemplo, la irán mejorando poco a poco. O sea, eso sí que creo que lo harán. Y esa era una de las mejoras, y también estabas contando algo de máscaras. Sí. Esa es la mejora, digamos, más importante que hay en esta versión, que la verdad es que esa sí funciona muy bien. Es una cosa que se llama máscara magnética, que básicamente sirve para aislar personajes, objetos, animales o lo que queramos del resto del vídeo de una forma más o menos automática, ¿vale? Es decir, tú, por ejemplo, si tienes una persona, yo qué sé, y detrás se ve un edificio, pues seleccionas a esa persona. A veces tienes que añadir varios puntos de selección o puntos para restar partes de la selección en las que se equivoca el programa. Después hace lo que se llama un seguimiento, es decir, analiza el vídeo para comprobar el movimiento y en base a eso te genera una máscara. Entonces, esa máscara la puedes utilizar pues para eliminar el fondo y poner a esa persona en otro fondo. O sea, lo que normalmente se hacía con un fondo verde, pues te lo puedes, digamos, saltar ahora. Y también tiene, también se puede utilizar para aplicar un efecto solamente a una parte de la imagen, a un vídeo, a un personaje o lo que sea. Sería como en la película de la lista de Schindler, donde el trozo donde sale una niña que se ve con su vestido de color rojo y todo es en blanco y negro. Eso en realidad es más sencillo de hacer porque para eso no ha hecho falta en general ese tipo de... No, es muy antigua. Sí. Pero te quiero decir que... Pero la idea es esa. Eso siempre se ha podido hacer, o sea, cuando es solo un color y un atuendo o algo así tan evidente, en vídeo normalmente puedes seleccionar un determinado matiz y lo cambias. En este caso sería
es más complejo porque está pensado, como te digo, para toda la persona, por así decirlo, y que respete todo. O sea, es decir, si tú estás hablando delante del edificio con los brazos pegados y de repente haces esto, es decir, que lo pones en jarra o lo que sea, que se vea el hueco entre el brazo y el tronco del cuerpo y todo ese tipo de cosas. ¿Y antes cómo se hacía eso, antes de tener estas funciones? Pues, a ver, por ejemplo, DaVinci Resolve tiene algo implementado similar, ¿vale? Desde hace un tiempo, desde hace creo que es un año o 2 años o algo así. Entonces, en ese programa, por ejemplo, también se puede hacer con eso. Había plugins ya también que hacían este tipo de cosas, pero antes de que existiesen todo este tipo de funciones automatizadas, se hacía mediante rotoscopia, que se llama, que básicamente eran crear máscaras con puntitos y luego tenías que ir a mano con el ratón. Sí, sí. O sea, ni siquiera era trazando, eran creando puntos normalmente con controles para curvas Bezier, que son los que sepan algo de retoque, vídeo y demás, saben más o menos lo que es. Entonces ibas controlando las curvas, las formas, y claro, tenías que hacerlo así además porque si tú tenías que animar una máscara, yo qué sé, para aislar a una persona, bueno, normalmente no se utilizaba una máscara, ¿vale? O sea, quiero decir, si querías aislar, por ejemplo, a una persona del fondo, pues si aparecía el tronco, la cabeza y los brazos, igual se utilizaba una máscara para la cabeza, otra para cada uno de los brazos y otra para el tronco. Pero claro, como eso lo tenías que ir animando en bloques de fotogramas o de fotograma en fotograma, pues tenías que intentar hacer máscaras con la menor cantidad de puntos posibles. Porque, claro, y eran horas, entiendo. Eran horas y está considerado uno de los trabajos más infernales del audiovisual porque es aburridísimo. O sea, básicamente es ir desplazando formas que siguen el movimiento de un objeto. O sea, no tiene más. Porque y luego controlar temas de calados y cosas por el estilo para que la máscara funcione mejor con el nuevo fondo, pero no tiene más y es aburridísimo. O sea, de hecho yo conocí a 2 chicas que se dedicaban a eso y una me decía, dice, yo acabo todos los días con dolor de mano, de brazo y de todo, o sea, porque, vamos, reventada. Claro, ahí yo creo que sí que hubieras trabajado mucho mejor con un iPad y con el lapicito y recortando antes que con un ratón. Lo que pasa es que cuando esta chica me contó esto fue hace 15 o 16 años y todavía no se había ni lanzado. O sea, acababa justo de salir el iPhone, creo recordar, o estaba a punto de salir. Y bueno, ¿y qué tal lo está haciendo el automatismo nuevo? Sí, esto la verdad es que en ese sentido todo el mundo ha dicho que es espectacular, porque Apple ya implementó algo similar en una actualización de Final Cut Pro, que era una mierda, hablando en plata. O sea, te tenías que grabar contra un fondo que estuviese vacío, o sea, que no te tuviese a ti, tenía que ser cámara estática, tenías que intentar que el fondo no tuviese mucho barullo y tal, y luego ya tú entrabas en el plano y básicamente lo que hacía en realidad eso era una comparativa entre el vídeo donde salías tú y lo que era el fondo antes. Y entonces eliminaba el fondo, pero no podías controlar nada. Esto la verdad es que lo está haciendo muy bien, es muy rápido, porque por ejemplo tiene que hacer un seguimiento, ya te digo, o sea, si tú seleccionas el primer fotograma de un vídeo de 10 segundos, tiene que ir analizando fotograma a fotograma todo el vídeo, hasta que te da el resultado final. Este proceso de análisis lleva tiempo y yo, por ejemplo, en mi ordenador es más o menos el doble de rápido que la que tiene equivalente DaVinci Resolve. Luego, en cuanto a resultados, en general es mejor que la que tiene implementada DaVinci Resolve DaVinci Resolve, que hasta ahora se consideraba la mejor herramienta en ese sentido. Sí que llegan tarde, pero lo hacen bien. ¿Qué? Llegan tarde, pero lo hacen bien. Sí, o sea, en ese sentido la verdad es que lo han hecho bien. También lo hicieron bien, por ejemplo, con la anterior actualización, metieron un tema de hacer cámaras lentas extremas mediante inteligencia artificial, los de Apple, y también lo han bordado. Es decir, también han llegado tarde, pero también es verdad que son las cámaras lentas de más calidad ahora mismo de cualquier programa. Tarda lo suyo, pues porque tiene que hacer un cálculo previo y demás, aunque las cámaras lentas extremas en este tipo de programas siempre han necesitado un cálculo y llevan tiempo. En este caso tarda un poquito más, pero también lo hace muy bien. Y esta máscara magnética lo hace muy, muy bien, la verdad. O sea, es rápida para lo que es, los resultados son buenos, aísla muy bien, o sea, hace cosas incluso que te deja un poco alucinado porque, yo qué sé, coges un plano, yo he hecho algunas pruebas con un plano donde salen 2 personas haciendo footing, uno de ellos es una adolescente que lleva el pelo suelto, se le va levantando, lo va aislando muy, muy bien casi siempre, y luego hay momentos incluso en los que pasan árboles por delante con desenfoque de movimiento y te los detecta, o sea, y luego sí que se nota que se equivoca un poco porque como pasan los 2 personajes, hay un momento en el que coge, por ejemplo, el brazo de uno de ellos cuando en realidad es el del otro.
dentro de la máscara. Pero luego también solucionar ese tipo de problemas es muy sencillo. O sea, la verdad es que lo han implementado de tal manera que... O sea, la verdad es que ese tío han hecho muy buen trabajo. Y acaba de llegar, que siempre que llega una función nueva, luego se pule con el tiempo. Sí, supongo que la irán mejorando. Se supone que si es inteligencia artificial y aprendizaje automático, como dicen, pues debería de ir mejorando poco a poco con el tiempo, sí. Y es una cosa... Perdón. Espera un momento, ¿solo admite una máscara o puedes tener varias máscaras para varias figuras? En realidad puedes meter varias máscaras dentro de lo que es el mismo efecto o simplemente puedes aplicar varios efectos al mismo vídeo y en cada uno de ellos seleccionar una máscara diferente. O sea, en ese sentido no tienes limitaciones. Luego lo bueno que tiene también es que una vez está hecho ese cálculo previo y ya te deja el elemento aislado o el efecto aplicado solamente a una parte del vídeo, ya no consume ningún tipo de recurso más. Es decir, eso genera una caché, es decir, escribe algo en el disco duro, pero a partir de ahí la reproducción es totalmente fluida como si fuera un vídeo normal. Entonces no... Y puedes ir cambiando y ahora no lo quiero así, lo quiero... Puedes hacer retoques y te los hace rápido. Me refiero... A ver, lo que es la herramienta en realidad... puedes hacer retoques entre comillas. Es decir, la herramienta tiene dos cosas. Tiene lo del seguimiento, lo de seleccionar puntos para luego él hacer el seguimiento, y luego tiene como una especie de brocha para eliminar, por ejemplo, partes tú a mano o para añadirlas a mano. Todas esas herramientas, es decir, todo lo que implique, si por ejemplo a ti te hace un seguimiento, imagínate, y se mete una parte que se está todo el rato metiendo en el vídeo y no la quieres, pues ahí tendrías que añadir esa parte como negativa y tendrías que volver a hacer el seguimiento. Si, por ejemplo, simplemente en un momento dado se ha metido algo que no quieres en un fotograma, le metes un brochazo negativo y ya está. Pero sí que es verdad que es muy rápida de trabajar con ella, porque, por ejemplo, pues mucha gente que trabaja con Final Cut Pro y DaVinci Resolve, pues decía, es que la de DaVinci Resolve está muy bien y tal, pero en la de DaVinci Resolve es todo más lento, por dónde hay que aplicarla, por cómo es el flujo de trabajo, etcétera. O sea, en Final Cut Pro lo haces todo en la línea de tiempo y la verdad es que lleva 2 clics y es súper automático. Y luego Final Cut tiene una función que es la de, siempre lo ha tenido, que es la de a cualquier efecto le puedes aplicar una máscara, por así decirlo, para que ese efecto solo se aplique en una determinada parte. Y ahora, con esta herramienta, este tipo de máscaras se pueden aplicar también a cualquier efecto. Entonces, por ejemplo, yo en el tutorial este que voy a sacar, lo hago en un momento dado, hay un plano donde se ve un chico caminando de espaldas, y para hacer el típico efecto de estos, como en el vídeo este de Take On Me y demás, de cómic y demás, arrastras un efecto de cómic de Final Cut al personaje y el programa automáticamente detecta que se lo quieres aplicar a él, te saca la máscara roja, lo dejas aplicado y ya está. O sea, haces el seguimiento y ya tienes hecho el efecto. Entonces, son este tipo de cosas, digamos, lo que digo, en los que Final Cut Pro, por ejemplo, también suele ser más eficiente que los demás programas. O sea, muchas cosas de este tipo son muy sencillas de hacer y en otros cuesta muchísimo más. ¿Y toda esta historia de las máscaras es algo que se usa muy a menudo o es una cosa muy puntual? No, se utiliza bastante hoy en día porque tiene muchas posibilidades creativas, realmente. O sea, por ejemplo, que esto es algo que se ve mucho hoy en día, yo qué sé, lo típico de que ves un título, por ejemplo, y que da la sensación de que está recortado por la persona, pues eso se hace con este tipo de funciones. Yo qué sé, en un partido de fútbol, yo qué sé, te están sacando imágenes de fútbol, por ejemplo, y de repente quieren resaltar a un jugador y te ponen todo en blanco y negro, salvo ese jugador, o le ponen un borde alrededor. Todo este tipo de cosas, digamos, muchas de ellas antes no se hacían muy a menudo, pues porque implicaban eso, hacer una rotoscopia manual y era una chaladura, hablando en plata, y ahora, pues en la mayoría de casos con un par de clics lo tienes. Bueno, oye, muy interesante. Bueno. Sí. No sé si hay alguna novedad más en esta versión. Pues luego hay cosas pequeñitas. Se han incorporado un par de transiciones y un par de efectos que están principalmente orientados hacia vídeo, diría, digamos, no vídeo de ficción, por así decirlo, series, nada de eso, sino pues para vídeo corporativo, redes sociales y tal, que están bien, sin más. Efectos de estos de imagen dentro de imagen, con animaciones más o menos buenas y demás. Un par de transiciones que están un poco pensadas también un poco en ese sentido, que también están bien. Lo que han llamado mejoras del flujo de trabajo, que básicamente son pues algunos atajos de teclado nuevos, se pueden crear ahora proyectos a 120 imágenes por segundo, en fin, cosillas así. Han corregido un bug que llevaba, yo no sé ni los años que llevaba ese bug en Final Cut Pro, y es que no te reconocía bien los teclados. Te reconocía el teclado, el mío español, que mira, ahora según lo digo, lo tengo aquí abierto, voy a ver si el del portátil me lo reconoce también. Porque a ver qué es, ¿qué problema era?
Pues no, sí, ya lo reconoce, sí. Sí. Pues el problema era básicamente que cuando tú te metías a personalizar los atajos de teclado de Final Cut Pro, además esto pasaba en todos los idiomas menos el inglés, porque yo lo tenía, vamos, sé de gente en francés que se había quejado, en alemán también. En vez de reconocerte el teclado como el teclado que tienes exacto de Apple, te lo reconocía a mí, por ejemplo, me lo reconocía como un teclado americano con teclado numérico. Y tenía un teclado de estos Bluetooth pequeñito y el del portátil, que es igual. O sea, en cuanto a distribución. Y entonces, claro, había atajos de teclado que vienen configurados, pensados en el teclado español, que directamente no funcionaban en este teclado, y había otros que los tenía que reconfigurar yo para que funcionaran. Entonces, pues ¿sabes una cosa? Que más raro, la verdad. No, pero yo creo que no es una cosa de Final Cut. Y te voy a decir por qué. Porque ayer, o hoy, ya no me acuerdo, he utilizado un teclado de Windows en el Mac, teclado grande extendido, y habían ciertas cosas que están corregidas. O sea, a lo mejor ya han corregido ese problema en varias cosas. Por ejemplo, en el teclado español, a la izquierda de la Z, sí, tienes el símbolo de mayor que, menor que. Sí. Pues no funcionaba. Aparecía lo que tenemos a la izquierda del 1, que es la contrabarra, pues aparecen invertidos, ahora aparecen bien. Sí. O el botón este que tienen los teclados de Windows del menú contextual, que es el botón derecho, ahora ya funciona. Lo pulsas y aparece. O sea, hay varias cosas que no funcionaban antes y ahora funcionan. A lo mejor no es de Final Cut, sino que han arreglado varias cosas de los teclados. Yo creo, o sea, yo he dicho lo de Final Cut, pero en realidad era algo a nivel de sistema operativo, porque Motion y Compressor, por ejemplo, tienen los mismos paneles para modificar los atajos de teclado y pasaba exactamente igual. Y además es un bug que, por ejemplo, igual... Lo que pasa que sí que tenía que ver, yo creo, con cómo le pide, por así decirlo, que identifique el teclado Final Cut Pro al sistema operativo o algo por el estilo, porque a mí sí que me ha pasado tener una actualización, de repente lo reconocía, siguiente actualización dejaba de reconocerlo. Ha sido una locura. El que lo había arreglado se había olvidado de guardarlo en el sitio. Pues eso ahora lo han arreglado, por fin, y no sé qué más. Bueno, otra cosa también que han incorporado ahora, pero que vamos, que para mí, para el 99% de los mortales nos da igual, es el tema de la edición del vídeo espacial. Para las gafas, sí, para las Vision Pro, que no le gusta que le llamen gafa. Sí. Para las Vision Pro, pues eso, permite editarlo sin más. Claro, es que si no, ¿cómo editas un vídeo para verlo en espacial si tienes un monitor plano? No puedes, tienes que tener un Vision Pro para editar. A ver, es que en realidad este vídeo espacial es vídeo estereoscópico de toda la vida. De hecho, la forma de editarlo en Final Cut Pro puedes sacar lo que llaman el anaglifo en rojo y verde. O sea, te puedes poner unas gafas de estas para poder ver... Las típicas gafas de cartoncillo. Sí, porque de hecho una cosa, a pesar de que se pueda hacer esto, lo que no se puede hacer es sacar una señal que te vaya directamente a las Vision Pro para ver el resultado en tiempo real. Me imagino que en algún momento lo implementarán, pero de momento no lo han hecho. O sea que esa es otra de las novedades. Y luego la última novedad, que es lo típico, que no se puede hacer nada con ella en el momento, pero sí que está bien que lo hayan implementado, es que han dado soporte a lo que llaman ellos Media Engines o algo así, y es que básicamente cualquier empresa, si desarrolla una cámara nueva y un códec propio o algo por el estilo, puede desarrollar el soporte ellos mismos para Final Cut Pro, ¿vale? Sin necesidad de que lo desarrolle la propia Apple y sin necesidad, yo entiendo, de que Apple o de que Apple dé un permiso especial, porque estas cosas en realidad ya existían antes, pero yo entiendo que era Apple la que tenía que dar un permiso especial, entre comillas, para dar ese soporte. Entonces eso ahora ya está implementado de serie. Entonces, pues eso, si una marca X hace un códec nuevo o un formato nuevo, puede hacer que Final Cut Pro tenga soporte desde el día que quiera, sin más. Bueno, yo te quería preguntar una cosita ya fuera de las novedades, porque esto no estaba preparado, no te he dicho nada al respecto, pero en nuestro canal de Telegram, que tenemos un canal de Telegram, últimamente ha habido mucha conversación a raíz de la salida de los M4, de los más minis M4, mucha conversación sobre el tema de monitores. Entonces tú, como profesional del vídeo, quería preguntarte la importancia del monitor, de los nits, de la pantalla retina. Cuéntanos un poquito la importancia del monitor adecuado o en qué te fijas tú de un monitor. ¿Y qué monitores tienes? El tema del escalado de macOS, pues ya se sabe, digamos, o sea, si quieres un monitor que no te dé ningún problema, que esté perfectamente integrado, la escala, todo lo demás y demás, pues te tienes que ir al 5K de Apple, 1800 el Studio euros. Display. Sí, eso es, 1780, que os recordar de entrada, si no
de base, vamos. A partir de ahí, si te vas a un monitor 4K, pues vas a saber que el texto no va a ser tan nítido. Yo personalmente tengo un monitor 4K y estoy encantado. O sea, te quiero decir que preferiría tener el 5K, pero prefiero no gastarme 1.800 euros en un monitor, todo hay que decirlo. Pero bueno, ¿qué es lo que hay que fijarse? Pues a ver, si trabajas, por ejemplo, junto a un MacBook... O sea, lo primero de todo es que si quieres tener un monitor perfecto, te tienes que comprar un calibrador especial para espacios de color de vídeo y todo eso, y esos son unos 280 euros o algo así, el que vale para eso. Si no quieres dar ese paso, pues lo suyo es intentar buscar monitores que estén precalibrados. Yo el mío es un Philips, ¿vale? Está calibrado, entonces se ve muy parecido a como se ve la pantalla de mi MacBook Pro, ¿vale? ¿Pero lo has comprado precalibrado o lo has calibrado tú? No, lo he calibrado yo. Entonces está calibrado para que se vea prácticamente igual que la pantalla de mi MacBook Pro. ¿Pero lo has calibrado usando un calibrador o a ojillo? A decir, aquí no, falta rojo. O sea, primero utilizas el monitor y luego un calibrador, que de hecho además fue un pifostio porque utilizamos una aplicación que ya no tiene soporte para Apple Silicon y hubo que virtualizar, yo no me acuerdo ya ni cómo lo hice, pero hubo que virtualizar Windows, no sé qué historias, para que el programa funcione y tal, porque no hay forma de hacerlo funcionar ni con Rosetta ni nada de eso. Y es un programa que es súper famoso de calibración, se llama DisplayCal. Bueno, en realidad eso es el interfaz para otro que se llama Argil CMS o algo así. Bueno, la cuestión es que eso es de lo mejor que hay en calibración, es gratis. Lo que pasa que no lo han actualizado a Apple Silicon, entonces es un pifostio. Entonces, primero haces unos retoques en los ajustes de la pantalla y luego ya lo calibras por hardware, y te permite también eso, la opción de igualar y demás. Entonces, eso fue lo que hice yo. Y entonces, en ese sentido, estoy contento. Si yo me tuviera que comprar ahora un monitor, yo, por ejemplo, pues ahora que cuento esto, me compré un monitor LG tirado de precio, porque es un LG que vale 500 euros, lo acababan justo de sacar en España, es unos que se llaman IPS Black, que tiene un IPS con más contraste y demás, y lo tenían en 220 euros en su propia web, y si comprabas dos te lo dejaban en 200 cada uno. Yo creo que fue un error en la web de LG, porque es demasiado chollo para ser algo recién salido, o sea, porque de hecho 2 semanas después costaba 450 de oferta y el precio normal son 500. El tema es que cuando me llegó el monitor ese sí, se veía muy bien, pero no venía calibrado bien de fábrica. O sea, no ya solo con respecto a la pantalla del Mac, sino que se notaba que había muchas desviaciones. Entonces, como no tenía el calibrador, porque fue, un préstamo, me lo hizo un colega, por así decirlo, pues decidí devolverlo y quedarme con este. Porque aunque tenga un poco menos de calidad, es más fiable. O sea, entonces, tú dices, para trabajar profesionalmente tienes que tener una pantalla calibrada, ya sea porque viene precalibrada o porque la calibras tú. ¿Las de Apple te hace falta calibrarlas? No, las de Apple normalmente... no vienen con una calibración perfecta, pero sí vienen con una calibración lo suficientemente fiable, sobre todo si haces trabajos para internet y cosas de esas, como para sacar unos colores decentes sin tener que calibrar. Sí, eso es, sin tener que calibrarlas y sufrir mucho. Y Apple había anunciado que podía utilizar su iPad, el iPad Pro con pantalla mini LED, la versión anterior, como monitor de referencia. O también tenemos el Display XDR, el monitor de 6.000 euros como monitor de referencia. Cuéntanos un poquito qué es eso de un monitor de referencia y cuál es esa importancia. A ver, un monitor de referencia es un monitor que se utiliza sobre todo en el mundo del cine y de la ficción y del broadcast, digamos, de alto, o sea, de televisión de muy alto nivel, que son básicamente monitores muy bien calibrados, normalmente con unas posibilidades de mostrar, digamos, colores y todo eso superiores a los monitores normales, especialmente los que son HDR, digamos, y están pensados para ver una imagen, digamos, lo más fiel posible, lo más detallada posible de lo que estás editando, trabajando el color y demás. Entonces eso es... En realidad las pantallas de los MacBook Pro también tienen todos esos modos de referencia. O sea, también todas también sirve como pantalla de referencia. Sí. Oye, ¿y tu monitor Philips es HDR? No es HDR. Te iba a decir no, porque hay algunos que sí ahora que tienen el HDR, pero el HDR de los monitores normales no vale para nada. O sea tienes es un que fijarte HDR para juegos y para ver un vídeo de YouTube o algo por el estilo, o de Netflix. No es y para tú, si quieres ver algo el resultado en HDR, tienes que usar la pantalla del MacBook, que esa sí es mini LED y sí es HDR serio, entiendo. Sí. O algo así. Sí, de hecho, como monitor
digamos, para poder trabajar en HDR de verdad, viendo un resultado bueno y demás, podríamos decir que es de los más baratos que puede haber. O sea, teniendo en cuenta que hay muy poca competencia, por así decirlo. O sea, que sí, porque es dificilísimo encontrar un monitor a la altura de los de Apple, ¿no? Porque se ha hablado mucho en el chat, ya te digo, y es dificilísimo ya sea por la definición, ya sea por los nits, ya sea por un montón de detalles. Por definición, Samsung sacó un monitor 5K, pero no es caro y no ha tenido mucho éxito. La gente se queja mucho porque tiene integrado el rollo este de las Smart TV de Samsung también ahí. O sea, han hecho un poco un batiburrillo ahí que a la gente no le ha gustado. Y los que van a sacar monitores 5K dentro de poco son Asus y BenQ. Los dos van a sacar monitores 5K, supongo. Bueno, el Asus de hecho ya ha salido en Estados Unidos y cuesta $800. No sé en cuánto llegará aquí. Con los impuestos y demás, me imagino que serán 1.100, 1.200 como nada, y habrá que ver el BenQ luego en cuánto sale. En cuanto a resolución es complicado, pero por una sencilla razón, y es que al final estos monitores se venden tanto para usuarios de Mac como de Windows. En Windows no tiene ese problema porque el escalado funciona de una manera diferente y se aprovecha una pantalla 4K. Y yo, sinceramente, a nivel de finura, de detalle y todo ese tipo de cosas, pues hombre, sí, el 5K es superior, pero el 4K me parece perfectamente cómodo también. Entonces, lo que sí que te puedes comprar, digamos, son pantallas iguales o incluso en algunos aspectos superiores en cuanto a colorimetría y todo ese tipo de cosas con respecto a las de Apple. Eso sí que no es tampoco tan complicado. O sea, un monitor de 500 euros o algo así ya te puede dar pues un soporte para el espacio de color P3, darte un brillo, no a lo mejor de 600 nits, pero sí de 400, en fin. Porque yo lo que he visto es que casi todos los monitores pues andan, lo normal 250, 300, ya algunos llegan a 400 y tal, pero claro, cuando nos vamos a estos niveles de 1600 nits, como estamos viendo con los de Apple y tal, eso es otro mundo. Sí, lo que pasa que también es verdad que luego son brillos, es decir, 1600 nits tiene sentido para HDR. Para cualquier otra cosa no tiene sentido. Y de hecho, hay una cosa además que yo lo he visto, por ejemplo, en muchos vídeos de YouTube y se nota, y lo reconozco porque es un fallo que yo también he cometido. Cuando trabajas con una pantalla de Apple y tiene mucho brillo, si por lo que sea estás en un entorno muy luminoso y tal, y has cogido el vicio de subirle mucho el brillo y te pones a editar un vídeo, por mucho que te fijes en los videoscopios, ese vídeo siempre te va a parecer que está mucho más claro de lo que realmente está. Y a mí me ha pasado de ver a veces vídeos en YouTube, además sé que es gente que trabaja con Mac y todo ese tipo de cosas, y ver que de repente sacan un vídeo que es más oscuro que el resto y digo, ¿esto es porque les ha pasado esto? Fijo. Han subido el brillo, no se han dado cuenta y ya está. Entonces, está bien tener esa posibilidad de tener ese brillo, pero yo qué sé, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy con la pantalla del MacBook Pro y la tengo un poquitín más de la mitad. Y es que ponerla a tope hace hasta daño y todo. Y esta es de 500 nits. O sea, esta es de... Bueno, la puedo poner, tengo la aplicación esta para ponerla a 1000 nits también, pero... No, vamos, yo creo que no la he utilizado nunca realmente. No hace falta. No, en exteriores dicen eso, pero me imagino que se comerá la batería muy rápido también. Bueno, seguro que sí. Bueno, no sé si tenéis algo más que añadir o podemos dar por acabado este primer round. Vamos a pedirle a Apple que cuando saque la siguiente versión nos avise y nada, te vienes. Eso es, yo llamo a o nos dices si se te ha llevado Adobe y pide un rescate por ti o algo de eso. No creo hay que hacer una colecta para que puedas pagar las suscripciones a Adobe. Sí. Bueno, pues amigas y amigos, hasta aquí ha llegado esta actualización con este monstruo de la edición que es Jesús de motionfx.es. Esperamos que os hayamos dejado los conceptos claros sobre qué es lo que ha actualizado Apple, en qué punto está Final Cut Pro, si sigue siendo vanguardia o es pelotón o es coche escoba. Estamos ahí un poco, yo creo, por lo que cuenta Jesús, parece que para unas cosas es cabeza de pelotón, en otras va ahí con el grupo y en otras va de coche escoba porque no, el ritmo de actualizaciones no es competitivo, ¿no, Jesús? No, yo es lo que digo, en el último año, si juntamos todo lo que han hecho el último año, es algo ya, o sea, se empieza a ver algo de movimiento. Entonces, yo creo también una cosa que no lo había comentado, pero lo pensé el otro día, yo creo que a Apple ahora mismo le viene bien también Final Cut Pro para
promocionar algunas cosas de Apple Intelligence, que es algo a lo que están llegando tarde, a la inteligencia artificial. Entonces, todo lo que les pueda servir un poco de publicidad y de llamar la atención les puede venir bien. Y, por ejemplo, esto que han hecho de la máscara magnética, bueno, pues dentro del mundillo audiovisual ha hecho ruido, digamos. Y también para facilitar el hacer contenido para el Vision Pro, ¿no? ¿También? Sí, también en ese sentido, sí. Hombre, claramente el 2026 va a ser el año de la expansión del Vision Pro, y ahí Apple ya sí que necesita tener contenido. Todas las armas de destrucción masiva preparadas para que haya contenido a cascoporro y esté llegando de todas partes, ¿no? Porque si no, pues el producto se va a hundir. También hay que decir, los que hemos usado ávidamente Photoshop sabemos lo que es pagar cada año una nueva versión con funciones que ya se alejan de nuestra competencia profesional, y que sí, que Adobe te las vende como que es que ahora también puedes hacer esto, pero la realidad es que no lo haces porque no es a lo que te dedicas, con lo cual llega un momento en que dejas de comprar Photoshop, te quedas con tu versión estancado. Pues, entonces, en ese sentido, que Apple se mantenga atenta a añadir solo lo que es estrictamente necesario también se agradece, porque ya te digo que el peligro de los Resolve y todo es que acaben creando tal monstruo que al final la gente dice, es que ya no voy a pagar por más porque con lo que tengo ya hago lo que tengo que hacer. Entonces, sí. La ventaja que tienen es que ellos no cobran por actualizaciones. Es la ventaja, y es un poco lo mismo que Apple. Claro. O sea... Amigas, amigos, como en cada ocasión, desearos que seáis felices, que seáis buenas personas, que nos encontremos de nuevo muy pronto y que encontremos gente como Jesús para que venga a contarnos lo último que ha salido. Gracias a todos. Gracias.